Hola Iglesia, Dios te bendiga, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal, oramos para que este mensaje sea de bendición a tu vida. Centro de Fe, Esperanza y Amor, Cumbres, una casa para todos. La meditación del día de hoy se llama Necesito ser libre. Y hermanos, creo que es importante que nosotros siempre tengamos en nuestro corazón que Dios ha hecho la obra en nosotros, pero que a veces hay muchas cosas que no dejamos que el Señor termine. Creemos verdaderamente que Dios hace una obra poderosa y que cuando venimos a Él, ¿verdad? ¿Él qué hace? Él nos ama y perdona nuestros pecados. ¿Y qué decimos? Gracias, Dios. Pero el perdón de los pecados, que es muy importante, ¿sí? Es el inicio de lo poderoso que Dios puede hacer en tu vida. Podemos decirlo, no lo digo por menospreciarlo, lo digo como el inicio. El perdón de los pecados es como podar un árbol, ¿verdad? Sí, ya lo podaron y se ve bonito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? De repente vuelve a crecer y de repente vuelve como que necesita otra poda, ¿verdad? Ahora, yo sentía en esta semana en mi corazón y agregando que vamos a esta próxima semana a iniciar en ayuno, ¿verdad? Sí, ¿sí recuerdas cómo se ayunar 12 días? Amén. Entonces, para prepararnos para el ayuno y dentro del ayuno tenemos que tener también una poda, si lo puedo llamar así, ¿verdad? Algo que venga ¿qué? A transformar nuestra vida, a tocar nuestros corazones y también, hermanos, a sacudirnos un poco, ¿para qué? Para limpiarnos, amén. ¿Sí? Y hermanos, hay muchas cosas en nuestra vida que en algún momento no quieren dejar de ser, ¿verdad? Sí. Y algo que la Biblia nos enseña y nos dice, es una palabra que no sé si usted lo ha escuchado, la palabra iniquidad. Repita conmigo, iniquidad. No los escuché bien, repítalo otra vez, por favor. ¿Han escuchado esa palabra en la Biblia? ¿Qué es la iniquidad? ¿Sí? Alguien dijo que la traducción en una expresión se traduce como la palabra abón, ¿verdad? Pareciera la marca de productos, pero no. Abón se refiere a las cosas torcidas, chuecas que hay. Eso se refiere de iniquidad, a las cosas torcidas, chuecas que hay. En pocas palabras, la iniquidad es todo lo que va en contra ¿de quién? De Dios. Todo lo que va en contra de Dios, ¿verdad? Sí. Si bien nosotros hemos escogido al Señor, le hemos amado, Él nos ha perdonado, pero en algún momento de nuestra vida y aún dentro de nuestra vida cristiana, nos queremos, ¿qué? Un poquito desviar del camino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iniquidad todavía está ahí. ¿Cómo lo llamó Santiago? Santiago lo dijo de una manera diferente, le llamó concupiscencia. ¿Amén? ¿Se recuerdan eso? Nadie es tentado sino de ¿qué? Por su propia ¿qué? Concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Es la raíz de la maldad que hay en el hombre. ¿Sí? Y esa es la que el Señor quiere trabajar. Esa es la que el Señor no quiere podar, quiere talar. ¿Sí? Podar es cortar, talar es, y en algún momento hasta quiere sacar la raíz, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos? 3, 4. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Cierra tus ojos un momento. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por la palabra que hemos de estudiar. Te pedimos, Señor, que seas tú, Dios, el que estés obrando en nuestras vidas, tocando nuestros corazones en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, yo le decía, la palabra iniquidad en la etimología viene a traducirse como lo torcido, lo chueco, lo desviado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la historia que necesitamos conocer para saber qué es lo torcido, qué es lo desviado, qué es lo chueco? ¿Han escuchado la historia del ángel que se reveló? Vaya por favor ahí en su Biblia a Ezequiel 28.
Vamos a leer del 15 al 18. Ezequiel 28. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de maldad es sinónimo de iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren a ti. Dice, con la multitud de tus ¿qué? De tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, dice, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Bueno, no haremos un estudio profundo acerca de estos versículos, pero, hermanos, la raíz de todos los males, ¿verdad? Es la iniquidad. ¿Y la iniquidad viene de qué? De la rebelión. ¿La iniquidad viene de qué? De apartarse de Dios. Ahora usted dice, bueno, pastor, pero yo ya estoy en el camino de Dios. Bueno, vamos poco a poco, ¿verdad? Sí, estamos entrando un poquito en el tema. Entonces, hermanos, sabemos de dónde viene la iniquidad. De la rebelión de Satanás. ¿Llamado qué? Luzbel. ¿Sí? Alguien que creyó que la hermosura que él tenía era igual o mejor a la del Creador, ¿verdad? Alguien que tenía cierta autoridad creyó que la que él tenía él también podía ser, ¿verdad? ¿Qué dijo María y Aarón? ¿Verdad? No, Moisés se está equivocando, nosotros también, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ya sabemos la historia, ¿verdad? Sí. A María le dio la lepra y a Aarón se la perdonaron, porque era el sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, hermanos, sí, la iniquidad es la raíz sembrada en el huerto del Edén. ¿Sí? La semilla o el fruto que dio la desobediencia de Adán y Eva para toda la humanidad. Entonces, hermanos, todos en algún momento de nuestra vida, aún ya viniendo a la iglesia y aún ya aceptando al Señor Jesucristo, puede haber ciertos brotes o ciertas cosas que no hemos dejado que Dios trabaje. ¿Por qué? Porque obviamente porque está separado de Dios, y como está separado de Dios, no nos interesa que Dios haga algo en eso, que lo deje por ahí. ¿Sí? Hermanos, tenemos que, aunque ya hemos sido salvos y hemos sido amados por el Señor, tenemos que también echar fuera la rebeldía de nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que reconocer, hermanos, dice perfecto, hablando de Ezequiel, dice perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y luego dice también, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Ahora, la maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad es la semilla diabólica de donde todo sale y se origina. Esta es transmitida al hombre. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde proviene la maldad del hombre, hermanos? ¿Desde dónde? ¿Desde el corazón? ¿Desde dónde es transmitida? No dónde está. Hermanos, la maldad del hombre es transmitida desde su nacimiento. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué lo decimos, hermanos? Creo que también este tema podemos hablar, y alguna vez ya lo hemos hecho, cuando hablamos de maldiciones generacionales. Una maldición generacional tiene que ver con ¿qué? Con algo que hicieron las personas que vienen detrás de ti y que te viene a afectar a ti. ¿Sí? ¿Qué cosas pueden ser? Muchas cosas, ¿verdad? Sí. Cuando está hablando acerca en el Éxodo 20, que dice que ¿qué? Que él visita ¿qué? La maldad.
de los padres. Él visita ¿qué? La maldad. Vamos a buscarlo, por favor. Éxodo 20. El que lo encuentre primero, déle lectura, por favor. ¿Dónde está ese versículo? No me diga que ¿Dónde está el versículo? A ver, díganme, por favor. 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, ¿qué dice? ¿La maldad de quiénes? No dice la maldad de los hijos. ¿Dice la quién? La maldad de los... Entonces, nos damos cuenta, hermanos, yo me pongo a pensar y tengo que estar orando diciendo, Señor, que yo no, ¿qué? Yo no dejo una huella en mis generaciones. Porque en algún momento no dudo que a alguien más atrás de mí dejaron una huella, ¿verdad? Alguna vez yo he comentado algunas cosas de mi familia y no para exhibir, no, para dar que se den cuenta cómo es que uno tiene que romper, ¿verdad? Ciertas ataduras. A veces pasará que en las familias, ¿verdad? Hay alcoholismo, ¿verdad? Y va uno tras otro, ¿verdad? A veces en las familias habrá la misma enfermedad, ¿verdad? Y algunos morirán de lo mismo, ¿verdad? Algunas familias, ¿verdad? Se escucha aún hasta radical, pero habrá familias, ¿verdad? Que hay muchas mamás solteras, ¿sí? Habrá familias que hay muchos divorcios, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor no solamente ve las plantas crecidas, ¿verdad? El Señor no nada más ve el pecado hablando de fruto, el Señor ve más allá, pero no dejamos que el Señor, ¿qué? Tale ese árbol, ¿sí? Hermanos, la única manera que la iniquidad salga de nuestra vida es que en ayuno y en oración, que busquemos a Dios verdaderamente. Ahora, no solamente esto, que le digamos, Señor, dame la fuerza, dame la voluntad, porque hermanos, lo fácil es orar y ayunar, lo difícil es doblegar la voluntad, ¿sí? Es decir, no lo voy a hacer, no voy a caer, no me voy a ir por ese camino. No, ahora, no solamente eso, también algo difícil será también no solamente que yo lo diga, sino que a las personas que yo les diga que no lo hagan, que yo no lo haga, ¿sí? Ahora, ¿cuántos consideran que genéticamente heredamos cosas a nuestros hijos? ¿Usted lo cree o no lo cree? Heredamos aún, hermanos, heredamos hasta el caminar, ¿sí? Mi esposa decía que Ivana caminaba igual que yo y dije, ay, Señor, ¿verdad? No solamente heredamos la fisonomía, los cachetes, ¿verdad? Los ojos, las manos, hermanos. Espiritualmente también heredamos cosas. ¿Cuántos han escuchado o algunos de ustedes han dicho, ay, tiene el carácter de mi papá? O tienes el carácter de tu papá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Que reencarnó? No, ¿verdad? Tiene que ver que ¿qué? Que genéticamente es heredada cosas. Ahora, hermanos, si físicamente, bueno, es comprobable físicamente, pero ¿cómo es posible? A unos científicos se han dado cuenta que hay una herencia que es genética, pero que es espiritual, ¿sí? En algunos casos, le repito, nuestros hijos aprenderán las cosas muy buenas de nosotros, pero también aprenderán cosas muy malas de nosotros, ¿sí? Hermano, yo te lo digo con todo mi amor, pero si tú en algunas cosas de la iglesia, hablando lo voy a decir de manera general, batallas en la obediencia, en sujetarte, tú no le estás diciendo nada a tus hijos, tú le estás dando el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Si tú dices, no, es que
no soy fiel a Dios en mis ofrendas, en mis diezmos, pero estoy ahí. Entonces ¿qué le estoy diciendo a mi hijo? Tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí? Aunque te digan esto, que te digan aquello, no te preocupes, tú haz lo que tú quieras. ¿Y qué va a pasar con ese muchacho o esa muchacha el día que tenga que hacer su vida? ¿Qué va a pasar el día que se case? Aún, yo recuerdo que mis padres a mí me enseñaban a dar gasto desde chico, ¿verdad? No sé qué ahora qué le dicen los papás. No, tú, mijito, tú gástatelo en tus cosas. ¿Qué va a ser el día que le tenga que dar el gasto a la esposa? Me lo voy a gastar en mis cosas. Y la esposa, que trabaje. ¿Está bien eso? No está bien, está horriblemente mal. ¿Sí? Las generaciones, yo sé que dicen, es que usted es de la vieja escuela, hermano. No, hermanos, mis papás me prepararon. Yo le pregunto, o más bien pregúnteme, ¿qué me enojaba cuando me pedía el gasto? ¿Mi mamá? Muchas veces, cuando estaba yo chico, empecé yo de mesero y luego allá en México había visitaxi, ¿verdad? Y le daba yo al visitaxi y mis papás decían, mi papá me decía, dale tu mamá. ¿Sí? Y ya yo llegaba y me reportaba. Posteriormente fui yo en diferentes trabajos. Aún yo siendo colaborador de la iglesia donde yo trabajaba, le daba. Nos daba un poquito, pero aún de ese poquito yo le daba. ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Qué fueron? ¿Y qué sembraron en mí mis padres? Bueno, que el día que yo me casara fuera responsable, ¿verdad? Sí. Hermanos, tenemos que romper con toda atadura, con toda ruina, con toda miseria, con toda pobreza, hermanos, porque si no, ¿qué va a pasar? Tenemos que en algún momento, ahora, hay muchos pasajes en la Biblia que nos habla acerca de la iniquidad, ¿verdad? El mismo David, sí, cuando se da cuenta de su pecado, cuando se da cuenta que Betsabé, ¿verdad? Hace esta iniquidad. Vaya por favor a Salmo 51, por favor. Del 1 al 6 vamos a leer. Dice, ten piedad de mí. Cuando David se da cuenta que se equivocó, ¿verdad? Este es el Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me he concebido mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho ¿qué? Ponme el anterior, el 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Yo le pregunto, ¿esa situación se repitió? ¿La concepción de David se repitió en su vida? ¿Alguien está aquí? ¿Sí conoce la historia de David? ¿Sí? Dice que en maldad fue concebido, sus padres no lo querían, lo rechazaban, fue un hijo fuera del matrimonio, ¿verdad? O bastardo. Ahora, ¿qué hizo él? Tomó una mujer que no era suya, tuvo un hijo de la que no era su esposa, ¿y qué pasó? Bueno, ya sabemos la historia, tristemente murió este pequeño. ¿Por qué? Por el pecado de David. Entonces, nos damos cuenta que aún, ¿verdad? Cantándole con el arpa a Dios, que aún a Dios habiéndote dado victorias, si no erradicas cosas que están por ahí en tu vida, ¿qué va a pasar? Un día van a brotar. Sí. Un día van a brotar, como tristemente, o a veces hay esos hombres, ¿verdad? O aún mujeres que se deslindan de su familia, hombres para irse con otro hombre. O mujeres para irse con otra mujer.
abandonando a la desdicha a los hijos o a la familia. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que estaba, ¿qué? Incitando. ¿Y qué pasó, verdad? Bueno, el mundo ahorita está pies para arriba, ¿verdad? Pero hablando de la fe cristiana, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Dios, tenemos que hacer una vida de las disciplinas espirituales que nos enseña la palabra de Dios, que es la oración, que es el ayuno, que es la confesión de nuestros pecados, no dejar que nada crezca. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra en Efesios cuando nos habla acerca de la armadura? Que Satanás que manda dardos. ¿Sí? ¿Pero qué hace? ¿Cómo los tenemos que parar? Con el escudo de la fe. ¿Sí? Con la espada del Espíritu. Con el yelmo de la salvación. Entonces, hermanos, tenemos que entender que hay cosas en nuestra vida que quieren ¿qué? Que robarnos el gozo, que robar nuestra salvación. La iniquidad viene a sacarnos del lugar eterno que Dios nos quiere preparar. La iniquidad es como cuando te vas a subir a un lugar y alguien te está agarrando del tobillo, como Jacob, ¿verdad? ¿Sí? La iniquidad es algo que no te quiere dejar. Pero hermanos, tenemos que ir hacia adelante. ¿Dónde está la iniquidad? Ahí en Salmo 58:2. Salmo 58:2. Antes, en el corazón, ¿qué dice? Maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Lo que decíamos en Santiago, ¿qué dice? Que de la concupiscencia, hermanos, Satanás ahí quiere trabajar. Satanás quiere trabajar en nuestras debilidades carnales. Satanás quiere trabajar en nuestros pensamientos más oscuros. Satanás quiere trabajar en aún, hermanos, ya no trabaja encubierto, ya trabaja descubierto, ¿verdad? ¿Sí? Y en algunos casos nada más necesitas hacerle así. Y rápido entra ¿qué? Una puerta. Por eso, hermanos, los matrimonios tienen que cuidarse. No dejar ningún huequito en medio de ustedes. Siempre tienen que estar en constante plática. Siempre tienen que estar en constante acuerdo, ¿verdad? Sí. Tápense los oídos los solteros. ¿Sí? ¿Cuántos solteros se quieren casar? Bueno, si no se quieren casar, prohibido tener novia. No le quiten el tiempo. Dejen que otro que venga y sí se quiera casar. Hola. Pero todo a su tiempo. Los de aquí adelante son muy jóvenes. Que pasen unos 20 años más. 30 años. No se crea. Todo a su tiempo, ¿verdad? Después de la carrera, ya egresado, ahí ya se puede ir pensando. Amén. Pero bueno, primero hay que servirle al Señor, jóvenes. Recuerden que el casado está lleno de afanes, pero el joven nada lo detiene para servir a Dios. Amén. Entonces, en el corazón se encuentra la iniquidad. Le decía, hermanos, habrá cosas que nuestros padres nos heredaron. Habrá cosas que yo le heredaré a mis hijos. Pero ¿qué tengo que hacer para no hacerlo? Sí orarlo, sí confesarlo, sí entregarlo a la cruz, pero también buscando la manera de no ser de mal testimonio o de mal ejemplo hacia mis hijos. Si yo le termino diciendo, ¿verdad? Al final a mis hijos, y lo vas a hacer porque soy tu padre, pero él me dijo antes, pero tú también lo haces. ¿Dónde está ahí la balanza? Entonces aunque yo lo obligue a hacerlo al muchacho, a la muchacha, al final de cuentas yo estoy sembrando una semilla de rebelión en él. Para que él a la vuelta de los días o de los años, él vuelva a decir lo mismo, ¿verdad? Sí.
Y en vez de ser padres amados, vamos a ser padres autoritarios, padres que vivimos, padres ausentes, padres lejanos de nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a hacer ¿qué? A ser padres amorosos. Entonces, hermanos, necesitamos reconocer que la iniquidad va a impregnar, ¿verdad? O quiere acercarse al espíritu humano al instante que es concebido en el embrión, ¿sí? Le decía, genéticamente, nuestros hijos se pueden parecer, ¿verdad? Algunos a uno, algunos a mamá o a papá, pero cuando hablamos del carácter, estamos hablando del temperamento. Y cuando hablamos del temperamento, estamos hablando de ¿qué? De las cosas que hay aquí en su alma, ¿sí? Le decía, en un caso, ¿verdad? A mi familia, ¿verdad? Mis padres vinieron de relaciones quebradas, ¿verdad? ¿Sí? Luego, por mucho tiempo, ya conocieron a Dios. Después, Dios les permitió casarse y gloria a Dios por eso. Pero a veces, si no se cuida uno, ¿qué puede pasar? Alcanzar a mis hermanos. En algún momento pasó esa situación, ¿sí? Y si yo no me pongo las pilas con el Señor, ¿verdad? Y me apego a Él, ¿qué va a pasar? Me va a alcanzar a mí. Y si me alcanzó a mí, ¿qué va a pasar? Va a alcanzar a mis hijos. Sí, y a mis hijos. En cosas pequeñas heredamos, ¿verdad? Ahora imagínense en cosas tremendas. Sí. Hay personas, ¿verdad?, que dicen por ahí tienen un espíritu indómito. En otras palabras, indomable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir indomable? Rebelde, ¿verdad? Sí. Ahora, tenemos que cuidar eso. Sí. Ya en algún momento ya lo habíamos mencionado lo que dice en Santiago, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué hace ahora? ¿Qué hace la iniquidad y la maldad en mi vida? Vamos por favor al Salmo 31:10. ¿Estamos ahí? Dice, porque mi vida se va, ¿qué? Gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de ¿qué? Y mis huesos sean ¿qué? Podemos decir que la iniquidad es como el cáncer espiritual. Sí. Hermanos, no vengo yo a diagnosticar a nadie. No soy médico ni soy juez, pero Dios sí es juez. Cuando le estamos diciendo a Dios, o alguna vez usted le ha dicho, Señor, sé mi justicia. ¿Qué le estamos diciendo? Juzga. Justicia tiene que ver con juzgar, y juzgar habla de juicio. Y en algún momento, imagínate si le decimos eso a Dios y nosotros somos los culpables. Entonces, ¿cómo le diremos a Dios? Señor, sé un Dios justo, pero vivimos una vida de injusticia. Sé un Dios bondadoso y bueno, pero vivimos una vida de maldad y somos tremendos, ¿verdad? Y el que nos la hace nos la paga. ¿Sí? Y no vemos quién nos la hizo, sino quién la va a pagar. ¿Cómo le podemos decir a Dios, sé un Dios justo? Sé Dios justo. ¿O cómo le podemos decir, sé un Dios amoroso? ¿O cómo le podemos decir, Señor, sé mi proveedor, multiplica mis finanzas si soy... Me da comezón. Oye, vamos a comprar esto. ¿Qué dijeron? ¿Cómo le puedo pedir a Dios que me prospere? Si mi forma de ser va en contra de lo que le estoy pidiendo a Dios. No le puedo pedir a Dios que cosas que no estoy dispuesto a hacer. No le puedo decir, Señor, prospérame y bendíceme porque sé que tú eres poderoso. Bueno, al que Dios le da mucho es porque va a dar mucho. Y no me refiero a mí, ¿sí? Sino para ayudar, para dar trabajos, para bendecir a otros, para bendecir a su familia, para bendecir a sus padres, para bendecir a sus hijos. Amén. ¿Cuántos quieren mucho?
Nada más la hermana Natalia quiere. No, hermanos, todos. Pero hermanos, no podemos pedirle a Dios eso si no estamos dispuestos a hacer todo lo demás. No podemos pedirle a Dios, Señor, engrandéceme, si no estoy dispuesto a humillarme delante de Él y a reconocer mi condición delante de Él y reconocer, sí, Señor, sí estoy batallando con esto. Hermanos, tenemos que ir a Dios. Que este ayuno que vamos a estar haciendo por 12 días nos ayude ¿a qué? A blanquear nuestras vestiduras. ¿Sí? A decirle, Señor, tú sabes quién soy. ¿Sí? Tú sabes quién soy. Por más que yo me pueda esconder, ¿verdad? O camuflajearme, ¿verdad? O ponerme el disfraz santo, tú sabes quién soy. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que decirle también, Señor, ten misericordia de mis generaciones. ¿Sí? Porque lo que a mí me heredaron, ¿verdad? Tal vez yo también se los voy a heredar a mis hijos. Señor, ten misericordia de mis generaciones. Sí. Le repito, aunque hay cosas que no podemos ver, que no podemos entender, pero hay alguien que sí lo hace y es Dios. ¿Qué dijo el salmista David? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay muchas cosas que nosotros hicimos en nuestra vida pasada o en nuestra vida cristiana, ¿sí? Que creemos que no eran algo malo. Pero delante de Dios sí es algo malo. ¿Verdad? ¿Sí? Que dijimos, no pasa nada, ¿verdad? Una vez, mi esposa, y no se los digo como un reproche o una amargura, no, pero mi esposa en diciembre vio un video de una predicadora que decía, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? Satanás, en este fin de año o en el cierre de Navidad y fin de año, a muchos cristianos los hará caer. ¿Sí? Y no me refiero a no venir a la iglesia, eso no me refiero a cometer cosas impropias. A veces por ándale, tómate esta, ándale, aunque sea sidra. ¿Sí? Y tal vez tú solo te la puedes tomar en tu casa y digas, no le hice nada a nadie. Pero el mal testimonio ya lo hiciste. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Por los débiles no lo voy a hacer. ¿Sí? Ahora no estoy promoviendo que se tome la sidra. Lo que estoy diciendo es que, imagínate, una sidra te hizo caer en la situación que tenías atrás, alcoholismo. ¿Sí? Una sidra puede convertirse en alcoholismo. ¿Sí? No pasa nada, ándale. Ahora, cierta bebida, ándale, es de fruta, pero está alcoholizada. Hermanos, yo sé que en México, ¿verdad? No se lo digo de una manera religiosa, se lo digo de una manera espiritual. Dice, la poca levadura, ¿verdad? Leuda toda la masa. Por amor a los débiles, no hay cosas que no debemos hacer. Tal vez dices, bueno, los creyentes de España o de Francia, ¿verdad? Las iglesias, cuando van a hacer su talento, su comida, les dan una copa de vino. Dicen, yo también la quiero tomar, pero 7 veces en cada comida. No, pues no da, ¿verdad? ¿Sí? La cultura que hay aquí en México es ¿qué? Es alcoholismo, ¿verdad? Es tomar hasta perderse. ¿Es qué? Todas estas cosas, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que pensar. Le decía que mi esposa veía esto y a veces, hermanos, por la familia inconversa, uno puede dar todo, hasta la santidad. ¿Sí? Pero yo le invito que se guarde. No nada más en diciembre, siempre, ¿verdad? Siempre. Su familia puede no querer a Dios, puede vivir su vida como ellos quieren. Eso ya es de cada quien, ¿sí? Pero usted que ha amado al Señor, usted que se ha entregado para Él, usted no caiga en las provocaciones del diablo. ¿Sí? Porque si no, entonces la iniquidad nunca se va a ir. Siempre, de por sí, siempre está ahí, hay que tenerla sujeta, es como la carne, ¿verdad?
La carne, hablando del contexto espiritual, carnal, se tiene que mantener ¿qué? Sujeta, porque nunca se va a quitar. ¿Sí? No le podemos decir, quita mi carnalidad. No, no. Se tiene que sujetar en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús voy a ser un hombre nuevo. En el nombre de Jesús voy a ser una mujer nueva. En el nombre de Jesús voy a ser libre de todo pecado, de toda condenación, de toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús me voy a levantar y voy a ser un provocador de bendición. En el nombre de Jesús voy a bendecir mis generaciones. ¿Sí? Voy a bendecir mis generaciones. ¿Sí? Le decía, mis padres, cuando nos tuvieron en nosotros, a la de Dios, nos tuvieron y nos sacaron adelante. Yo batallé en la primaria mucho en la escuela. ¿Por qué? No recuerdo mucho que me ayudaran a mí en las tareas, no lo recuerdo. Por eso no puedo asegurarlo. Pero ¿qué pasaba? No hacía las tareas y tuve rezago académico. Ahora le llamamos así, ¿verdad? Sí. Y ahora yo veo a mis hijos que mi esposa está ahí con ellos y duro y dale, ¿verdad? Con los chiquillos. Y veo que mis hijos sacan buenas calificaciones y a veces no buenas, pero estamos ahí. Sí. Y digo, Señor, ¿qué hubiera sido de mí si me hubiera puesto un poquito más, ¿verdad? No es una amargura. Yo agradezco lo que hicieron mis padres, ¿sí? Pero digo, igual y soy un segundo Albert Einstein, ¿verdad? Igual y yo hubiera inventado en esos años la tele HD, ¿verdad? No se crea. Pero me refiero a esto. De esa manera, hablando de los hijos, podemos darle la vuelta a las cosas, enseñándoles, instruyéndoles, ¿sí? Ahora, yo le he dicho también a usted, no creemos a nuestros hijos con nuestros vacíos. Yo no tuve esto, yo te voy a dar todo esto. A mí no me dieron amor, yo te voy a bordar de amor. A mí nunca me dejaron hacer nada, no, tú puedes hacer todo. ¿Por qué qué? Porque los extremos siempre son malos, ¿sí? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que sí, que no, dónde se puede, dónde no se puede, ¿verdad? ¿Qué podemos comprar, qué no podemos comprar? Si siempre podemos comprar y tenemos las tarjetas sobregiradas, pero siempre están bien felices nuestros hijos y al final terminan jugando con la caja y no con el juguete. ¿Qué dice? Pero al mes la tarjeta te espera, te quiere mucho, siempre te quiere ver cada mes, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ir más allá. Tenemos que decirle, como dice el Salmo 32, por favor. Vamos ya a cerrar. Si me ayudan los músicos, por favor. Salmo 32, 2 al 5. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de ¿qué? De iniquidad, en cuyo espíritu no hay ¿qué? Engaño. Mientras callé, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Pero dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El rey David es el claro ejemplo de una persona que tenía maldiciones generacionales, una persona que cayó en esas maldiciones generacionales, pero que al final de cuentas siempre estuvo buscando a Dios. Ahora, nos damos cuenta que Dios no busca perfectos, pero muchas veces queremos seguir viviendo con las palabras de antes, con los pensamientos de antes, ¿verdad? Sí. Y eso nos enseña a que estamos viviendo en iniquidad. Sí.
a veces me ha pasado que hemos conocido personas que siempre les hemos amado y siempre, como pastores, el corazón de pastores siempre perdonar, ¿verdad? No lo digo, no voy a decir esto, no es como amargura, pero me llama la atención que muchas veces esas personas han pasado situaciones, ¿verdad? Y nosotros, no pasa nada, échenle. No, es que de repente se les ocurrió decir algo de nosotros, pero que viene con nosotros y no pasa nada, échenle. Y luego pasa otra situación y estas otras personas, las mismas, siempre son las mismas, ¿verdad? Pasa una situación y nos meten atravesados a nosotros también. Y vienen con nosotros y dicen, ¿qué pasó? No, es que nos dejamos llevar. No pasa nada, échenle. Y así fueron como unas 4 o 5 veces. Viéndolo más allá, no se trata de yo cuánto los pueda perdonar. Yo, como pastor, el corazón de pastor es como corazón de pollo, dicen por ahí. Todo lo perdonamos. Sí. Porque luego nos acordamos que Él nos perdonó y ¿qué hacemos? Pero lo que hacen las otras personas no se llama pecado, se llama iniquidad. Si constantemente estás cayendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, hablando de la autoridad, o cometiendo un pecado, o decir, otra vez me tomé esto, otra vez hice esto. Entonces, no es solamente que peques, es algo más allá, es algo más profundo. El pecado a veces pensamos que es como una ramita, ¿verdad? Que rápido la cortamos con unas tijeritas. Pero hay ramas en nuestra vida que no se pueden cortar con tijeras. Algunas con el machete. Y algunas con el machete se va a temblar porque no va a poder. Algunas van a ser con la hacha. Con la hacha va a doler, ¿verdad? Y algunas ya con la motosierra. Hablando en el contexto espiritual. Pero tenemos que dejar, dice, toda esa iniquidad, todo ese pecado atrás. A veces podemos ser personas que nos gobiernan las emociones. Sí. Lo más seguro es que nuestros hijos vayan bien. A veces podemos ser personas de un temperamento muy explosivo. Nuestros hijos van a ser igual. A veces podemos ser personas de doble ánimo o tibios en la iglesia. Nuestros hijos van a ser igual. Y no solamente, no es un mensaje de padres a hijos, no. El mensaje es, ve con el Señor. Primera de Pedro 1 nos habla acerca de vivir una vida santa, ¿o no? Ser santos, porque no soy santo. Entonces, hermanos, tenemos que ir a Dios. Tenemos que volvernos a Él y decirle, Señor, perdona mi pecado, perdona mi iniquidad. Señor, a veces en los retiros o aún en este tipo de temas, ¿verdad? Algunos les piden que escriban una hoja. Y escribe todo tu pasado. Algunos dicen, ¿verdad? Tacha la casilla en la cual tú o tus seres queridos participaron en eso. Hechicería, brujería, adivinación, sesgo, no sé, cosas tremendas. No solamente es eso, hermanos. Lo podemos hacer en un día, pero podemos iniciar principalmente nosotros, en lo personal, diciéndole, Señor, ayúdame, Señor. Quebranta todo tronco, toda raíz, sécala de iniquidad que me incita a hacer lo impropio, a hacer lo incorrecto. Repito, los pecados ya está gestado, ¿verdad? Sí. Alguien decía que hay que ir a la matriz del pecado. Y la matriz del pecado es la iniquidad, la raíz de todos los males. No solamente es el dinero, es que es la excitación que está dentro de nosotros a decir, no pasa nada, no tiene nada de malo, todos lo hacen. ¿Qué dicen las mamás? Que si el huerco dice que te eches al pozo, te echas. Ponte de pie, por favor.